¡Hey! Estás escuchando Cuentos Podcast con Emanuel, Mónica y yo, Vania. Capítulo 4. Las lavanderas nocturnas. He aquí, en mi opinión, la más siniestra de las visiones del miedo. Es también la más difundida, pues creo que se encuentra en todos los países. En torno a las charcas estancadas y a los manantiales. Fíjate que esto inicia como nosotros concluimos en el episodio anterior, con la idea de que del miedo, o por lo menos esa visión del miedo está muy difundida en el mundo, y aquí empieza con eso. Qué interesante. No se escucha. Interesante, cuéntame más. En torno a las charcas estancadas y a los manantiales límpidos. En las brezales como a las orillas de las fuentes sombrías. En los caminos hundidos bajo los viejos sauces, como en la llanura abrasada por el sol. Durante la noche se oye la paleta precipitada. ¿A qué se referiría con paleta? Vamos a averiguarlo. Sigue Caramelo leyendo. macizo, de seguro. Caramelo. O sea, ¿cómo se llaman? Esas que tienen como miguelita dentro. Son de miel. Afuera, miel. Recaleta. Sí, recaleta. Están bien sabrosas esas paletas. Sí, recaleta. Recaleta. La recaleta Yo es la que compré tiene- hace poco con la dulcería. ¿Qué no recaleta? La que tiene muchos saboritos adentro. De Rocaleta. Sí, sí. Se oye la paleta precipitada y el chapoteo furioso de las lavanderas fantásticas. En determinadas provincias se cree que evocan la lluvia y atraen la tormenta al hacer volar hasta las nubes, con su ágil paleta, el agua de las fuentes y de los pantanos. Pero aquí hay una confusión. La evocación de las tormentas es monopolio de los brujos conocidos como conductores de nubes. Las auténticas lavanderas son las almas de las madres infanticidas. Wow. Pensé que lavaban ropa. Golpean y retuercen incesantemente un objeto que se asemeja a ropa mojada, pero que, visto desde cerca, no es sino el cadáver de un niño. Yo sabía de una lavandera que hizo algo muy malo, pero no que fuera No que- infanticida. Que lavara el cadáver de ese niño. Todavía no se sabe qué tal que sí. Lo tiene Fíjate. amontonado ahí en su lavadero. Pues se trae el pozo, ¿no? Que se le acaba la ropa, ¿no? Siente que mismo. O le pega porque le está quitando la mugre. Ven que luego así le pegan a la ropa para que se le caigan las manchas. Para sacarle la mugre, trancas Así En es. lugar de mugre tiene sangre. de moretones. Y en lugar de limpiarla le sale más mugre porque le sale Por sangre. eso le sigue pegando más. Cada una tiene el suyo o los suyos. Si ha sido varias veces criminal, hay que evitar observarlas o molestarlas, porque, aunque tuviera usted 6 pies de alto y músculos en proporción, lo agarrarían, lo golpearían en el agua y lo retorcerían ni más ni menos que como un par de medias. O sea, están mamadísimas. Sí. Están muy fuertes. HTTPM, estoy mamadísimo. Todos hemos oído con frecuencia la paleta de las lavanderas de noche resonar en el silencio de las charcas desiertas. Espera, ¿pero qué es paleta? Hace Están como el algo changuito para del lavar, ¿no? sticker, ¿no? Que está chupi chupi su paleta. Ándale. Se escucha así en la noche. Que están chupando su paleta. Y luego esos sonidos que molestan, que tú te quieres dormir y se escuchan más fuerte. Definición en paleta de España: es una fémina ordinaria e ignorante procedente del medio rural. O sea, ustedes. Pero dice, Sí, es cierto. pero, o sea, así como lo dice, lo muestra como un objeto, ¿no? Dice, todos hemos oído con frecuencia la paleta de las lavanderas. O su espalda que les trona, ¿no? Lavan con las paletas en la espalda. Ay, ¿te imaginas? Pues lavar están todo el así día lavando, imagínate. Están bien encorvaditas, se enderezan y por un lado con las manos y con otro trona con bien las paletas. sabroso. Aplauden con sus paletas. Ay, ojalá. No, yo siento que es un objeto. Dice que es en donde el pintor mete el dedo pulgar para tener ahí los colores, ¿Qué una es? variedad de colores usados habitualmente por un pintor, instrumento de hierro o acero inoxidable compuesto por un platillo redondo con agujeros, es lo mismo, badil u otro instrumento semejante con que se remueve la lumbre, utensilio de palastro de forma triangular y mango de madera que usan los albañiles para manejar mezcla o mortero. Bueno, cada quien se imagine la paleta que quiera. Caramelo macizo. Yo digo que es como una bandeja, ¿no? Yo digo que su espalda. Echan agua con su espalda. ¿Cómo van a lavar con la espalda? Oye, sí, la aplazan con sus paletas la ropa así. A lo mejor están bien, Pues están Flacas. mamadísimas. están flacas, se les notan mucho las paletas. Ahí cabe la ropa. Pero no hay que engañarse. Se trata de una especie de rana que produce ese ruido formidable. Es muy triste haber hecho ese pueril descubrimiento. Es pueril. Infantil. Ajá.
y no podía esperar ver la aparición de estas terribles brujas retorciendo sus harapos inmundos. En la bruma de las noches de noviembre, a la pálida luz de una pálida luna creciente reflejada por las aguas. Sin embargo, yo tuve la emoción de escuchar un relato sincero y bastante aterrador acerca de este tema. Un amigo mío, hombre de más talento que sentido común, debo reconocerlo, y sin embargo un espíritu ilustrado y culto, pero debo reconocerlo también, proclive a dejar su razón de lado, muy valiente ante las cosas reales, pero fácil de impresionar y alimentado desde su infancia con las leyendas de la región. Tuvo 2 encuentros con las lavanderas que no contaba sino con repugnancia y con una expresión en el rostro que transmitía un escalofrío a su auditorio. Pues como no, me imagino que lo alburearon, ¿no? Le hicieron algunos chistes. Ándale. Una noche, hacia las 12, en una tren encantadora... 11, caray. Hacia las 3 va a decir. Una noche, hacia las 11, en una tren encantadora que corre serpenteando y saltando, por así decirlo, sobre el flanco ondulado del barranco de Urmón, vi a orillas de una fuente a una vieja que lavaba y retorcía en silencio. Se retorcía en silencio ella. Le daba, tenía como un cólico o algo. Ándale. O sea, déjame Usted con lavar su ropa para lavarla mejor. Es que te digo que la lavaba entre sus paletas. Por eso la veía como Ajá, estaba así como... Sí, es cierto. La vio lavar con la espalda. Me impresionó. Aunque aquella bonita fuente tuviera mala fama, no vio en ello nada de sobrenatural y le dijo a la anciana: Está lavando muy tarde, buena mujer. Ella no respondió, pensó que era sorda y se acercó. Que te valga verle. La señora. No le va a decir, ¿qué? No te escuché. Otra vez. La luna estaba brillante y la fuente resplandecía como un espejo. Entonces percibió claramente las facciones de la anciana. Era completamente desconocida para él, lo que le sorprendió porque dada su condición de agricultor, cazador y paseante de la campiña, no había rostro desconocido para él a varias leguas a la redonda. Así fue como me contó personalmente sus impresiones frente a aquella lavandera singularmente retrasada. Solo se me ocurrió pensar en la leyenda una vez que había perdido de vista a aquella mujer. No pensé en ella antes de encontrarla. No creí en ella y no sentí ningún recelo al abordarla. Pero tan pronto como estuve junto a ella, su silencio, su indiferencia ante la aproximación de un transeúnte, le dieron el aspecto de un ser absolutamente ajeno a nuestra especie. Si la vejez la priva del oído y la vista, ¿cómo es que había venido a lavar tan lejos, sola, a esta hora tan insólita, aquella fuente helada en la que trabajaba con tanta fuerza y actividad? Pues por eso no veía que era de noche. ¿Quién sabe cuánto tendría ahí desde que se habría llegado? Ella pensó que iba a las 6 de la mañana. Como tú pensabas que eran las 12 y eran las 11. Sí, le pasó lo mismo. Esto era al menos digno de observación, pero lo que me sorprendió aún más fue lo que yo sentí personalmente. No tuve ninguna sensación de miedo, pero sí una repugnancia, un asco invencibles. Seguí mi camino sin que ella volviera la cabeza. No fue sino cuando llegué a mi casa, cuando pensé en las brujas de los lavaderos. Y entonces tuve mucho miedo, lo confieso abiertamente, y nada del mundo me habría decidido a volver sobre mis pasos. En otra ocasión, el mismo amigo pasaba cerca de los estanques de Tebe. Hacia las 2 de la mañana, venía de Liñá, donde aseguró no haber comido ni bebido, circunstancia que yo no podría garantizar. Iba solo, en cabriolé, seguido de su perro. Iba con un lomito. Como su caballo iba cansado, se bajó en una cuesta y se encontró a orillas de la carretera, cerca de un canal donde 3 mujeres lavaban, golpeaban y retorcían con gran vigor, sin decir nada, con sus paletas de la espalda. Había mucha chamba de lavandera en ese tiempo. Lavaban ajeno. Era el negocio de moda. En lugar de tener lavandería, eran las lavanderas. Contaban chistes vulgares. Y tenían sus playeras de la América y qué. Cruz Las Azul. Chivas. De la América. Cruz Azul. Su perro se acercó de repente a él sin ladrar. Él mismo pasó sin mirar demasiado, pero apenas había dado unos cuantos pasos cuando alguien iba detrás de él y que la luna dibujaba a sus pies una sombra muy alargada. Se volvió y vio que una de las 3 mujeres lo seguía. Las otras 2 veían a cierta distancia como para apoyar a la primera. En esta ocasión, Dijo: sí pensé en las lavanderas malditas, pero tuve una emoción distinta a la de la primera vez. Aquellas mujeres eran de una estatura tan elevada, y la que me seguía de cerca tenía hasta tal punto las proporciones, la cara y el andar de un hombre,
que pensé que tenía que vérmelas con algunos tipos del pueblo, probablemente malintencionados. Llevaba un buen garrote en la mano. ¿Qué pasó? O sea, Garrote. Monividente, dijo. Llevaba un buen garrote en la mano. Me volví y le dije, ¿qué quiere de mí? Me dijo, me llamo Raquel. Y pensé. No recibí respuesta, y al ver que no me atacaba, no tuve pretexto para atacarla yo, por lo que me vi obligado a volver a mi cabriolé, que iba bastante lejos por delante de mí, con aquel desagradable ser en los talones. Los daban del lápiz. La llevaba agarrada así como niña chiquita. Mordida, no, de una mordida le traían los talones como ya no sentía. Y le iba a levantar su piedra imaginaria para... Ya ni sentía porque los tenía bien agrietados o están bien hechos polvo. Ándale. No decía nada y parecía disfrutar teniéndome bajo el efecto de una provocación. Yo seguía sujetando mi bastón, dispuesto a romperle la mandíbula al menor roce. Sí, lo traía mordida en los talones. Ya traía la boca bien polvosa, ¿no? La cara se queda. O le metías en los dientes. Le iba quitando el callo. Hasta me gustó porque me quitó el callo. Y llegué así a mi cabriolé, con mi cobarde perro, que no decía ni pío, pues como si era un perro. Ni que era un perro pollo. Y que saltó al vehículo al tiempo que yo. Entonces me volví y, aunque había oído hasta ese momento pasos tras los míos y había visto una sombra caminar al lado de la mía, no vi a nadie. Solo vi a unos 30 pasos por detrás, en el lugar donde las había visto lavar, a las 3 grandes diablesas saltando, danzando y retorciéndose como locas a orillas del canal. Tan bailable. Tenían su bocina sonita. Su silencio, que contrastaba con aquellos saltos desenfrenados, las hacía aún más singulares y más penosas de ver. Daban pena ajena, bailaban feo. Qué oso, dice. Bailaban sin música y sin hablar ellas ya. A capela. Si después de haber escuchado este relato se intentaba hacerle al narrador alguna pregunta de detalle o darle a entender que había sido víctima de una alucinación, él sacudía la cabeza y decía: Hablemos de otra cosa, prefiero pensar que no estoy loco. Esas palabras pronunciadas con expresión triste imponían silencio a todo el mundo. No existe charca o fuente que no sea frecuentada bien por las lavanderas nocturnas o bien por los espíritus más o menos molestos. Algunos de estos huéspedes son solo extraños. En mi infancia yo temía mucho pasar por delante de cierta cuneta donde se veían los pies blancos. ¿What? Mejor conocidos como pies con talco. Patas, decía. Entonces le gustaba pasar por ahí, niña leche de patas. Las historias fantásticas que no explicaban respecto a la naturaleza de los seres que ponen en escena, que quedan imprecisas e incompletas, son las que más impresionan la imaginación. Aquellos pies blancos que caminaban, según decían, a lo largo de la cuneta a determinadas horas de la noche. Eran pies de mujer, flacos y descalzos, con un trozo de vestido blanco o de camisa larga que flotaba y se agitaba sin cesar. Caminaba rápido y en zigzag y decía: Te estoy viendo. ¿Quieres escapar? Imitas a Vani. Oye, no hubiera dicho, te estoy viendo. ¿Quieres escapar? No me simpatiza. Chavito. Ya puedo. Corrían aún más y no se sabía por dónde había desaparecido. Cuando no se le decía nada, caminaba delante de ti, pero cualquier esfuerzo que se hiciera para ver más arriba de los tobillos, resultaba inútil. No tenía piernas, ni cuerpo, ni cabeza, solo pies. No sé explicar por qué tenían aquellos pies de terrorífico, pero por nada del mundo habría querido verlos. Pues será que porque nada más eran unos pies. Por eso porque no tenía nada más. Ahí estaba lo terrorífico, eran que nomás sus eran patas patas. nada más. En otros lugares hay hilanderas nocturnas, se escucha la rueca en la habitación en la que se está y en ocasiones se ven sus manos. En nuestra comarca he oído hablar de una guayos nocturna, que hilaba el cáñamo delante de la puerta de ciertas casas y dejaba oír el ruido regular de la braille. Estaba como Patricio, ¿no? Metiéndose entre los dientes del hilo así. Ándale. De una manera que no era natural, había que dejarla tranquila. Y si se obstinaba en volver muchas noches seguidas, había que poner una vieja hoja de guadaña a través del instrumento que cogía para hacer ruido. Por un momento trataba de romper la hoja, luego se cansaba, la arrojaba delante de la puerta y no regresaba más. Wow. Se desesperaba. ¿Qué hacer? O sea, tenía que truncarle su trabajo para que se fuera. Su sueño. También está la harapienta nocturna, que se sentaba fuera de la iglesia. Pelie es una antigua palabra francesa que significa harapo. Aquella harapienta abordaba a los transeúntes y les pedía limosna. Había que cuidarse mucho de darle algo, de hacerlo se ponía alta y fuerte aunque tuviera parecido achacosa.
te molía a palos. Esa sí era literal limosnera y con garrote. Ella sí. Era de esas que les das un peso y te mientan la madre porque querían más. Y sí, porque dice que si le das algo es cuando te pegan. Tenga una manzana. Ay, no quiero una manzana, yo quiero dinero. No eras que ahorita de que es sordomuda y después te la mientan. What? Un tal Simon Richard que vivía en la antigua casa cural y que sospechaba alguna broma por parte de las chicas de la aldea hacia él, quiso bramear con ella. Lo dejaron bromear, dije. Quería bramar como como Magota. Como quién. Un tal, daba letras que me dio rabia. Un tal Simon Richard que vivía en la antigua casa cural y que sospechaba alguna broma por parte de las chicas de la aldea hacia él, quiso bromear con ella. Lo dejaron por muerto. Yo le vi el costado el día siguiente, que estaba muy mayugado y arañado efectivamente. Magullado. Mayugado, digo. Ay, Dios mío. Yo le vi el costado al día siguiente, que estaba muy magullado y arañado efectivamente. Juraba que solo había visto a una anciana, menuda, pero que tenía los puños de 3 hombres y medio. Como tú, Vani, tienes la fuerza Two de and a half eso. men. Era yo. En vano quisieron hacerle creer que se les había visto con algún tipo más fuerte que él, que disfrazado se había vengado de alguna mala jugada que él habría hecho. Era fuerte y valiente, incluso pendenciero y vengativo. Sin embargo, una vez que se recuperó, abandonó la parroquia y no volvió más, diciendo que no le temía ni a un hombre ni a una mujer, pero sí a los seres que no son de este mundo y que no tenía el cuerpo como los cristianos. Amén. Fin. Y este cuento de las lavanderas nocturnas también es de George Sand, que ya lo habíamos comentado en el cuento pasado, en el de los fuegos fastos. Los fuegos fatos. Dice la misma escritora. ¿Qué les pareció? ¿Qué tal? ¿Les gustó? ¿No les gustó? Sí me gustó. Vamos. Sí, a mí también me gustó. Siento que bueno, con los 2 cuentos que llevamos, ella se enfoca en esta parte de el terror, de lo místico, no de lo paranormal. Creo que está interesante. Yo no sabía que se tenían las lavanderas como, o que estaba esta figura de miedo de las lavanderas. Y tampoco ahí dice que en varias partes del mundo, o sea, o esas variantes de las brujas. de también la que cosía y la harapienta y todos esos. Yo siento que más que lavanderas, el común denominador es que son ancianas, que ya cuando te das cuenta por resulta ser una bruja, ¿no? Porque yo recuerdo de ese tipo de leyendas, una historia que contaba alguien que decía que iba a su casa en la noche y vio a una viejita cerca de una iglesia, básicamente. Entonces, que la vio, o sea, ya en la noche se le hizo raro ver a una anciana a esas horas en la calle con el frío, y conforme se le iba acercando, es decir, no se acercaba a la anciana, sino que la anciana se alejaba con la misma intensidad que él se acercaba, pero ella no se movía. No sé si me explico. Sí. Cuando él intentaba acercarse a ella, pues, exactamente, de la vista. ella estaba en la misma distancia, se alejaba igual pero sin moverse, lo cual es bastante raro. Y sí hay un montón de leyendas así, y ya vi que sí, que va como por la misma línea de contar historias con las leyendas de su región. Y pues en este caso y en el anterior son leyendas de miedo, ¿no? Son historias de miedo, de brujas, y que sí, que el común denominador, como lo decía, son las ancianas brujas, o como también les dicen, diablesas, como les cuentan ahí en la historia. Ya chido ese nombre. Ese dicho, Diables. Lo voy a poner en mis redes En tu sociales. nick de Twitter. Ándale. Pues esta parte de todo eso, o sea, como esa idea de la narrativa fantástica, o sea, de alguien más, y esa parte de que está de si le creen o no. Por ejemplo, este señor que contó sus encuentros con las lavanderas, que él decía, mejor ya ahí la dejamos. Y es que igual va conforme con la época, porque pues ya hoy en día ya no hay lavanderas así de río. Sí hay todavía mucha gente que lava a mano, pero ya la gente, pues digo, por lo menos en muchos lugares ya no se lava en ríos como antes. Entonces ya igual no es una figura que se vea hoy en día, porque a lo mejor ni sabremos identificar qué está haciendo esa señora. Y ahora te encuentras una lavadora lavando sola. Exactamente. Y adentro trae un cadáver, ¿no? Ahí Lavando. chac. Ándale. Entonces, pues sí, es algo muy de la época, porque hoy en día pues ya eso ya no se usa. Lo que se utiliza aquí, en México, en Latinoamérica,
en lugares donde hay agua, pues la historia de la Llorona, ¿no? Que Ajá, del río. siempre es reconocida, que se escucha, la han escuchado, o hasta hay gente que la ha visto en lugares con agua, en ríos, en lagos, bordos. Entonces, pues yo me imagino que es más o menos como que lo mismo, porque Va igual, pegado a eso. exacto, es más o menos como el mismo fenómeno o fantasma o idea o como le llamen, pero sí, pues se basa básicamente en lo mismo. O a lo mejor o sea, aquí en México, Latinoamérica, es esa diableza para nosotros es la Llorona y para ellos es una lavandera. Las lavanderas. Es que hay variantes. Pero ajá. pues sí, la leyenda va como trascendiendo también y modificándose, ¿no? En las Pues sí, generaciones. esas son las virtudes, las cualidades de la leyenda que poco a poco se les van agregando más y más cosas. A mí lo que me gustó mucho fue que no pierde, así como dicen, este sentido de leyenda, porque en la narración se percibe mucho la oralidad y pues sabemos que las leyendas son orales, ¿no? Ajá. Entonces yo creo que conserva muy bien ese aspecto porque habla de un fulanito cuenta o Me fulanito contaron, vio, dijo, ajá. todo eso. Ujú. Entonces pienso que ese es un punto muy importante que hay que destacar en esta narrativa, en que conserva ese carácter oralidad y que le da ese efecto de que sí es una leyenda en lo que estamos leyendo. Pero a mí lo que me parece curioso es eso de que se ponen mamadísimas y les pegan. Son muy fuertes. Está curioso, ¿no? O sea, que puedan cambiar porque ves que dijo que se hacían largas, bueno, grandes, y te podían pegar porque tenían mucha fuerza a pesar de verse flacas. Sí. Pero, o sea, por lo menos yo nunca había escuchado así alguna leyenda o aquí alguien que contara algo de brujas que se modificaran de esa forma, pues. Pues yo me sé una que contaban que decía que era un señor. Ven que dicen que también a los niños, a los bebés los chupan, se Sí. los comen, les sacan la sangre, ¿no? ajá. Entonces yo me sé una leyenda que contaban, no me acuerdo quién se la escuché, que decía que a su niño recién nacido en la mañana pues amanece y el niño ya está todo seco de que se lo chupó la bruja. Que están morados, ajá. Y el señor estaba muy enojado y que decía, y que retaba así muy enojado a la La bruja y que le decía, ¿por qué no me chupas ya sabes, ¿no? Como Federica, ¡chúpame a mí! Y que al otro día amaneció y en efecto sí te amaneció con aquello seco Chupado. también, sí. Seco. Y bueno, eso nos habla también de si lo cambiamos a este lado, pues a la fuerza, de que no nada más con un niño, sino tú me pusiste el reto, hombre, entonces pues ahora atente a las consecuencias. Y también está esa parte que tienen como ese poder de hechizar, ¿no? Para que hagas, o más bien como, no sé cómo explicarlo. Por ejemplo aquí, que está mucho eso de te durmió la bruja. O sea, por ejemplo, cuando van a chupar a un niño, duermen a los papás para que no se despierten y lo puedan hacer, ¿no? Por ejemplo, aquí en el cuento, cuate, que ves que dijo que, o sea, ese como impulso de pasar por ahí, pues, a pesar del Como que los llaman. Ajá. Entonces, Es como el también canto se de las comparte sirenas. eso. Exacto, igual, por ejemplo, aquí hay leyendas donde que van, no sé si ustedes han escuchado, yo creo que sí, que va alguien que cuenta, no, aquí va bien borracho, aquí va en la calle, no, altas horas de la noche y la madrugada, y vi una muchacha bien bonita y volteaba y me sonreía y la seguí y cuando volteo, sabes que... La cara de caballo. La cara de caballo, sí. ajá. O estaba una cara de muerta. De esqueleto, ajá, entonces sí, esas cosas como que son, pues sí hacen como que sean atractivas, ¿no? Al principio, o que te llamen la atención. Pero después viene esa parte fantástica que es como, es porque estaba borracho. Pues sí, porque también es una persona con el rostro de caballo, también es fantástico eso. Dicen, guau. Nada más el estar borracho. Y pues a mí se me hace bueno y muy interesante y da pie a que todavía me siento un poquito más interesado a buscar más acerca de George Sand. Porque pues bueno, ya hemos leído dos historias de ella y pues historias igual de interesantes y aparte de un género como lo mencionábamos que bueno, a mí me gusta mucho. Entonces, y son historias fáciles de leer, fáciles de entender, menos sobre porque todo. tienen francés. Menos las pequeñas, sí, lo que dice en su idioma. Pero sí son historias, pues, sencillas,
de leer, de entender, y que aparte, por lo que contamos ahorita, no nos son completamente ajenas, y hasta podemos como, ¿cómo se dice? Como identificarnos más con los personajes, porque son historias que, si bien como movidas a nuestra región, pero que ya nos han contado. Entonces eso se me hace también muy interesante, y eso siento que hace que llame la atención. No es un tema desconocido para nosotros, ya hemos escuchado muchas leyendas de brujas. Supongo que lo normal, ¿no? Algunas variantes, dependiendo del lugar en que te las cuenten. Así es, y tiene muchas características o cualidades que se conservan también aquí en criaturas que están presentes en nuestras leyendas. Entonces sí, es bien interesante. También el hecho que se me hace muy interesante es que ya en estas dos narraciones sean siempre estos personajes místicos, sean mujeres, ¿no? Y también como, o sea, cuáles son sus características, que son viejas, seres, ancianas. Ahorita vimos que son fuertes también, que pueden vencer a los hombres. Exacto, es como muy interesante esa parte. Y bailan encueradas y dan pena ajena, como bailan. Y dan pena ajena, sí. Anda a bailar bien feo, ¿no? Como para que les dé pena. Bueno, aquí, por lo menos, yo sé que cuando el perro ladra, que los gatos se ponen locos, y eso es porque de repente que hay algo malo ahí, que la bruja o vieron algo, un fantasma y eso. Pero en esas historias ellas hacen que los animales colaboren con ellas. Los animales nunca actúan en contra de ellas. Sí, sí. Se calman, se ponen les sumisos. ayudan, exactamente. Porque Entonces eso también es diferente de como lo vemos aquí, por ejemplo. Porque en los juegos fatuos los perros atacaban al cosa, se le voltearon, ¿cómo se llamaba? Al bagre. Ludre. Bagre. What? Ludre. Le atacaban a él y al rebaño, a los juegos fatuos nunca les hizo nada. Y también aquí ves que dijo que no dijo ni pío su perro. Así es. Su perro pollo. Parte de su encanto es Sí, encantar es a los cierto. animales también, entonces. Es la diferencia entre allá y acá. Pequeñas diferencias. Ajá. Bueno, pues les agradecemos que hayan escuchado este cuento. No olviden seguirnos a través de nuestras redes. En Instagram pueden encontrar al podcast como Cuentos Podcast. Pueden seguirnos ahí y enterarse de cuándo habrá un nuevo episodio, que estamos viendo que van a ser cada 15 días, ¿verdad? Sí, ya está Cada 2 decidido. semanas, episodio nuevo. Gracias por escucharnos. Muchas gracias a todas las personas que se han tomado el tiempo de escuchar cada uno de nuestros episodios, que le han dado like, que se han suscrito. En verdad les agradecemos mucho, y no olviden que hemos creado este espacio no solo para narrar cuentos e historias de la literatura universal, sino también está abierto para que ustedes nos puedan mandar sus cuentos y ser leído y comentado por nosotros. Pueden mandar al correo cuentocuentospodcast@gmail.com. Ahí esperamos sus cuentos. Sí, entonces pierdan el miedo a escribir y mándenos sus textos para leerlos. Y igual ya saben que les ponemos voces muy curiosas. Pueden pedirnos ahí qué voz quieren. Si quieren que sea el peje, también pueden hablar como el peje. Podemos crear nuevas voces. Exacto. Ya me metí a estudiar doblaje. Muchas gracias por el apoyo. Nos vemos. Pueden seguir en mis redes sociales como @witchbango. Ahí me pueden seguir como Mónica Ioj. Y en Twitter nunca sabes cómo te llamas. En Twitter todavía no investigo, pero se las debo. Ahí para la otra. Adiós. Bye.